Buenas noches, amados hermanos. Estamos aquí para adorar y alabar el nombre de nuestro Dios en el culto de mujeres de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel. Empezaremos con la oración de ofrecimiento. Señor, gracias te damos en esta noche por todas las bendiciones recibidas de tus manos, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por tus grandes y abundantes misericordias, Padre Santísimo. Te ofrecemos, Señor, en esta noche nuestra alabanza, nuestro regocijo, Señor, nuestros corazones gratos, Padre Celestial, por alabar y glorificar tu nombre. Gracias te damos por la vida de todas las personas, Señor, que estamos aquí reunidas y las que nos están escuchando, Señor, a través de las redes sociales. Gracias, oh Padre Santo, porque tú nos has bendecido grandemente, Señor. No tenemos, Señor, con qué agradecerte todo lo que haces en nuestras vidas, Padre. Solamente es alabar y glorificar tu nombre, Señor. Leer tu palabra, Señor, en todo momento. Gracias por todo. En Cristo Jesús te rogamos. Amén. Ahora entonaremos el himno número 382. Los días de prueba y de lucha cruel, mi alma auxilio jamás halló. Pero vino presto el amigo fiel, con su diestra la mía estrechó. Con su diestra la mía estrechó. Con su diestra la mía estrechó. En los días de prueba y de oscuridad, Él su diestra en la mía estrechó. Si cansado y triste en el mundo estoy y me siento desfallecer, Él se acerca luego doquier yo voy y me alienta con su poder. Con su diestra la mía estrechó, con su diestra la mía estrechó. En los días de prueba y de oscuridad, Él su diestra en la mía estrechó. Cuando lugar cruel vino a mi redor y su plan ver no pude yo, la divina fe dióme el Salvador, con su diestra la mía estrechó. Con su diestra la mía estrechó. Con su diestra la mía estrechó. En los días de prueba y de oscuridad, Él su diestra en la mía estrechó. Que al pasar el valle de angustia cruel, por la senda que Él cruzó, pueda yo exclamar con acento fiel, con su diestra la mía estrechó. Con su diestra la mía estrechó. Con su diestra la mía estrechó. En los días de prueba y de oscuridad, en su diestra la mía estrechó. Tenemos la lectura bíblica en Salmos 23 del 1 al 6 y estará a cargo de nuestra hermana Edith. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite,
Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Seguimos con los saludos y bienvenidas a cargo de nuestra hermana Lorena Cruz Sánchez. Buenas noches, hermanos. En esta noche me da gusto estar aquí por este medio, alabando y glorificando a nuestro Dios y unidos en el amor de Cristo con ustedes. Yo sé que no podemos estar juntos, pero estamos unidos en ese amor de Dios. Quiero externarles ese cariño que le tenemos la Iglesia Betel a todos los hermanos que nos están viendo desde sus hogares, ya sea de aquí, de la isla, de la República y hasta de fuera de la República. La verdad, les doy la gran bienvenida y estemos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Ahora continuamos con la oración de gratitud a cargo de nuestro pastor. Oremos, hermanos y hermanas. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora de la noche por darnos, Señor, el sustento en todos estos tiempos en el que tú nos llamaste y nos elegiste para ser tu pueblo en medio de este mundo. Gracias te damos en esta hora por todas tus misericordias, por tu presencia que camina de manera fiel cada día con nosotros, por tu gracia que impartes y por proveernos, Señor, todos los recursos necesarios para poder hacer nuestro trabajo en medio de este mundo como tu pueblo. Y sigue bendiciendo, oh Señor, en todo tiempo la vida de tus hijas que están cada día batallando, luchando, enfrentando todos los desafíos en esta vida, pero Señor, firmes hacia adelante, llevando siempre tu palabra a miles y miles de corazones. Gracias también por darnos este privilegio y por guiarnos cada día en el sendero correcto. Gracias por permitirnos entrar a tu presencia, adorarte, exaltarte, honrarte y darte, oh Dios, todo lo que tú mereces de parte de nosotros, tu pueblo santo. Gracias le damos por todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Les invito ahora a buscar en sus signarios el himno número 643. Cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los cielos esté, cuando al Señor mire cerca de mí, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Cuando por gracia ya puedas tener en sus mansiones morada de paz, y que allí siempre su faz pueda ver, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Gozo infinito será contemplar todos los seres que yo tanto amé, mas la presencia de Cristo gozar. Por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin.
cuando por gracia su faz pueda ver. Esa mi gloria sin fin ha de ser. Buscamos en nuestras Biblias, hermanos, la lectura bíblica que se encuentra en 1 Corintios 15, del 53 al 58. Esta lectura vamos a tenerla unida. La palabra de Dios dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Continuamos con la oración de iluminación que estará a cargo de la hermana Betty Navarrete. Padre Santo, gracias te damos en estas horas de la noche en que estamos aquí delante de tu presencia con el único propósito de seguir alabando y glorificando tu nombre y engrandeciendo tu palabra aquí en la tierra. Te ruego en estos momentos que tú seas con el expositor de la palabra, que tú le des palabras fáciles y entendibles, Señor bendito, y así tu pueblo pueda escuchar y entender tu palabra, Señor bendito. En Cristo Jesús te lo estoy rogando. Amén. Continuamos, hermanos, con la reflexión de en esta noche a cargo del presbítero Francisco Zip. Gracias damos a Dios, hermanos y hermanas, en esta hora por Dios regalarnos su misericordia, la vida, la salud y la oportunidad de efectuar un culto más para su gloria, de tal manera que cada oportunidad que Dios nos da, debemos asimilarlo y debemos aprovecharlas, pues el tiempo pasa y lo que pasa no regresa. El tema que nos toca en esta noche es la fe ante la muerte. Aparentemente es tan sencillo hablar de este tema, aunque recordemos que el tema general del mes es los desafíos a la iglesia de hoy. De tal manera que cuando hablamos de la muerte, desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva de nuestra fe, debemos considerarlo de manera seria, puesto que nos pueden ver ir de la casa al templo con nuestra Biblia, regresar del templo con nuestra Biblia. Eso es una cuestión y un hábito que nosotros tenemos como cristianos. Sin embargo, no solamente eso nos debe identificar como cristianos, sino las mismas acciones ante tales circunstancias que a veces llegan a nuestra vida. Tiene que demostrarse esa fe, no solamente la ortodoxia de ir al templo, regresar, cantar, orar, leer la Biblia, sino más bien se debe transformar en acciones firmes. Por eso es que hay 3 aspectos que vamos a ver brevemente en este pequeño estudio que tenemos hoy. Ya leímos los pasajes del Salmo número 23, 1 al 6. Ya leímos también 1 Corintios, capítulo 15. Y aquí tenemos el versículo clave que es del Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cómo se mantiene la fe cuando hablamos de la muerte? Aunque la Biblia, cuando se refiere a la muerte, se refiere a un acto de dormir, de descansar. Mas, sin embargo, nosotros entendemos más bien el lenguaje de la muerte como el dejar de existir en este mundo. Entonces, ¿cómo se manifiesta la fe ante esta
ante esta experiencia. Dice, la fe tiene que manifestarse como un acto de valor. Cuando hablamos de un acto de valor, es tener conciencia plena que es tener la conciencia de que un día esta vida que vivimos es temporal y en cualquier momento puede terminar. Por eso tenemos que vivirla con esa certeza, con esa fe. Por eso el salmista cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, estoy consciente de que Dios va conmigo, de que Dios me cuida, me guarda. Pero aún por encima de lo que Dios hace conmigo, me acompaña, me alienta, me provee, me da todo aquello que necesito, en cualquier momento va a llegar la muerte. Y la muerte no me va a asustar, porque yo sé qué es. Eso dice el salmista. Por eso él exclama y dice, el valle de sombra de muerte se refiere a cualquier periodo de angustia que llega a nuestra vida o cualquier experiencia. Aunque ande en valle de experiencias o de circunstancias o en medio de circunstancias difíciles, tú estás conmigo. Pero a la vez está consciente de que en cualquier momento esa vida que tiene terminaría. Pero eso no lo asusta, dice, porque sabe que cada día que Dios le da, lo vive para Él y lo hace para Él. De tal manera que cada momento que Él vive, lo vive para Dios. Eso es lo que nosotros hoy tenemos también que hacer, porque la fe se debe manifestar en ese acto de conciencia plena, de determinación, de decisiones, que lo que yo haga hoy debe repercutir y yo tengo que pasar a la historia. Pero cuando llegue ese momento del desenlace de esta vida, dice, yo no tengo miedo, porque eso va a ocurrir en cualquier momento. Es lo que dice el salmista. Tenemos que tener esa conciencia plena de que la vida no es eterna físicamente en esta tierra, es temporal. Y en segundo plano, dice, la fe debe manifestarse como un acto de victoria, lo que dice 1 Corintios. O sea, cuando llega la muerte a nuestra vida, cuando la enfrentamos, dice, debemos enfrentarla como un acto de valor. Lo que le dijo Cristo al ladrón en la cruz. Él tenía miedo, pero él le ruega a Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo le responde, desde hoy, desde el momento en que tú dejes de vivir físicamente en esta tierra, estarás conmigo en el paraíso. Es un acto de victoria. Es un paso donde entramos, salimos de este lugar, de esta puerta de la vida física y entramos al umbral de la vida eterna, la vida gloriosa. Por eso Corintios dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O sea, la muerte es un acto de victoria, por supuesto, para nosotros. Pero a la familia que queda, a la familia donde nosotros tenemos que salir y dejarlos, siempre queda una circunstancia bastante fuerte. Hay tristeza, hay dolor, hay desconsuelo, en fin, todo eso. Pero la familia que quedan deben también tener esa certeza y confianza y conciencia de que nuestro familiar no siempre va a estar con nosotros. Alguien se adelanta, alguien se queda, pero esa es la vida. Tenemos que enfrentarlo de esa manera. Aunque si me dicen que me queda 6 meses de vida o 1 año de vida, no sé cómo enfrentaría esa circunstancia. Es bastante difícil eso. Pero para nosotros los cristianos debemos
Por eso es que debemos armarnos de todas las herramientas que Dios nos da, la confianza, el amor, la certeza, el creer que Él realmente es el que tiene el control de nuestra vida. Y Él verá y hará lo mejor para nosotros y para nuestra familia ante toda circunstancia. La victoria de la muerte, dice, fue revertida por la muerte y resurrección de Cristo. Tenemos la esperanza nosotros de que el familiar que se fue, se adelantó, un día lo vamos a ver. Un día vamos a volver a reunirnos, porque Él no murió como nosotros sentimos que murió físicamente, sino la Biblia lo enseña como que durmió y va a despertar en el día postrero. Entonces, eso es lo que nosotros nos debe cada día alimentar aquellos que hemos sufrido alguna experiencia de esta magnitud. Por eso es que cuando hablamos de la muerte, la fe tiene que entrar en acción en todos los aspectos, porque es la única manera de cómo demostrar el tercer aspecto que tenemos en esta reflexión. Dice, la muerte debe, o sea, la fe debe manifestarse, dice, en testimonio. O sea, no solamente damos testimonio cuando estamos vivos, sino aún cuando nos vamos de este mundo, queda un precedente, queda un testimonio, queda algo que repercute en la familia y en la vida de terceros y cuartos. Cuando aprendemos a vivir una vida de fe, amados hermanos, amadas hermanas, cuando vamos de este mundo, dejamos un gran testimonio. A veces aun cuando no nos hemos comportado bien, cuando vamos, siempre hablan bien de nosotros. ¿Qué tal si nos comportamos de la mejor manera como Cristo quiere que lo hagamos? A veces se habla más de nosotros cuando ya no estamos en este mundo que cuando estamos en el mundo. A veces nos quisieran amar y preocuparse por nosotros cuando ya no estamos, que cuando estamos. Por eso, si tenemos a nuestros familiares cerca de nosotros, es tiempo de preocuparse, ocuparse por ellos y con ellos y por ellos. Porque un día ya no estarán. O sea, lo que tenemos que ocuparnos ahora es aprender siempre a manejar las circunstancias de esta índole cuando habla del desenlace o cuando habla de la muerte. Porque la muerte es algo que tiene que ocurrir en nuestra vida. Dice, ha de manifestarse como un acto de testimonio. Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero ellos continúan trabajando para Dios. O sea, descansan de sus labores de este mundo, descansan también de las aflicciones, sufrimientos, tristezas, dolores, toda experiencia difícil. Pero sus obras continúan delante del Señor, porque pasan a la presencia de Dios para glorificarlo todo el tiempo de su existencia hasta la consumación del reino y hasta la vida eterna que Dios le concede. Esto es lo que hoy nosotros tenemos que proyectar en medio de un mundo en el que vivimos. ¿Qué diferencia hay en nuestra actitud, nosotros los cristianos, con la actitud de las familias no cristianas? Tiene que haber una gran diferencia. De lo contrario, no podemos nosotros ser útiles para las familias que no creen en Cristo. Ellos deben conocer a Cristo a través de nuestra fe, que proyectamos, que se transforma en acciones. Así que este es el pequeño tema que nos ocupa en esta mañana
hay algunos comentarios que valen la pena tal vez hacer en esta mañana. ¿Qué experiencia? ¿Cómo nosotros hemos demostrado que creemos en Dios ante tales experiencias? Es difícil cuando alguien se va de la familia, un hijo, una hija, mamá, papá, hermanos, eso es difícil. Pero los cristianos tenemos que saberlo manejar, puesto que nosotros somos hombres y mujeres de fe. Y si somos de fe, entonces tenemos que saberlos manejar. Así que voy a dejar el lugar para algunas de las hermanas que se encuentran aquí, para algún comentario, presentar algún pequeño testimonio de cómo enfrentan o enfrentaron alguna experiencia ante lo que hoy vivimos, aun cuando hoy se disparó la cuestión de la amenaza de lo que es el COVID-19. Muchas familias enteras se fueron. Papá y mamá se fue. Papá, mamá e hijos se fueron. Entonces a veces nada más quedó una sola persona de la familia. Eso es bastante serio, bastante difícil. Pero si somos de fe, aunque quede solito en la familia, tengo que ser y mantener y caminar firme hacia adelante. Así que cedo este lugar para alguna hermana que quiera hacer algún comentario al respecto. Pues yo hablaría de mi experiencia en la vida, ¿verdad? Lo que me ha tocado con las muertes más cercanas, que es de mi papá y de mi mamá, que siempre yo me decía, cuando veía que otras personas pasaban, ¿qué sería o cómo tomaría yo el momento ese en que mi papá o mi mamá fallecieran? Yo decía que me iba a volver loca o que me iba a pasar cosas que no debería de ser así, porque te niegas a que tus seres queridos se vayan. Pero como dice el pastor, cuando tenemos la fe en nosotros y pasamos ese momento, sí lo sufrimos, lo lloramos en el momento, pero ya los 2, 3 días, no es que yo me olvide de mi papá o de mi mamá, sino de que llega una calma a ti, porque si los viste sufrir la enfermedad, tú sientes que ya ellos están gozando ante la presencia de Dios y que ellos ya no sienten ningún dolor, ninguna molestia por la enfermedad que ellos hayan tenido. La verdad que sí, yo lo pensé mucho, pero cuando lo viví ese momento, ellos se fueron, lo sufrí, lo lloré, vi que ya no iban a estar conmigo, pero a los días yo me sentía tranquila. Yo estuve mucho tiempo cuidándolos, estuve a su lado en lo que ellos querían, ahí estaba yo y no me sentía yo mal, me sentía bien. Dios hizo ante mí de que llegara esa calma, que yo me sintiera bien y que yo viera que eso que pasó, pues tenía que pasar. Lo mismo está con ahorita la enfermedad de mi hija. Lo estoy viviendo, me dijeron que era poco, que iba a vivir poco tiempo. Bendito Dios, él le ha dado más vida a mi hija, pero en algún momento va a llegar. Tengo en mente que en algún momento va a pasar. No sé si ella primero o yo primero, pero en mi mente está. Pero mi fe hace de que yo tome esas fuerzas y que yo viva el día con día, como dijo el pastor, si tengo todavía al lado a mi hija, a darle más amor, a darle más cariño, a demostrarle que en la vida hay que seguir a pesar de que nuestros seres queridos se vayan. Sé que es difícil, pero con nuestra fe no es imposible. Buenas noches, hermanos. Como dice la hermana, Dios es el que nos da la bendición de poder ver las cosas desde el punto de vista de las demás personas. Yo también tuve una experiencia cuando mi esposo enfermó y los médicos le dijeron que tenía cáncer de próstata. Pues sí, sentí feo porque sé que cuando una persona se enferma de cáncer, es difícil cuando la persona sufre, pero le doy gracias a Dios que mi esposo, Dios le dio esa fortaleza, porque él
cuando yo lo conocí, él no era cristiano. Él tardó mucho tiempo a mis lados hasta que la misericordia de Dios lo llamó. Pero no en esos momentos de enfermedad, porque el Señor ya lo tenía fortalecido desde antes. Y cuando se le dio el diagnóstico de que tenía cáncer de próstata, pues él, en momentos, bueno, yo sentí que se me iba a desboronar él por esa noticia, pero de verdad que admiré yo ese momento en que mi esposo lo agarró con una fortaleza de decir, estoy bajo la voluntad de Dios y va a hacer lo que el Señor quiere. Vamos a seguir adelante y vamos a ir con el médico para hacer los trámites. Y mi esposo tuvo mucho tiempo viendo los papeles y todo, pero ustedes saben que en el seguro a veces se toman su tiempo. Pero gracias a Dios llegó el momento en que nos dieron la orden de que fuéramos a Mérida para que lo operaran. Y él seguía con esa fe y dijo, estoy en la mano de Dios y va a hacer lo que el Señor quiera en mi vida. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque a pesar de tantas cosas que pasamos, en que lo operaban o no lo operaban, pasó como 6 meses. Y pues la enfermedad, saben que avanza. Pero gracias a Dios que obró en la vida de las personas que tuvieron a cargo la operación. Y lo operaron, le dieron tratamiento que por 5 años va a estar él bajo vigilancia médica. Pero bendito Dios, ayer todavía llegamos de Mérida y llevamos los estudios que le hicieron y nos dijo el médico que va bien mi esposo en su recuperación y que lo van a seguir monitoreando. Y esa es una gran experiencia y la fortaleza, sobre todo, que Dios nos da la calma para seguir adelante en todas estas situaciones y pruebas que vienen a nuestra vida. La gloria sea para Dios. Amén. Muy bien. Así es, hermanas, a Dios gracias que todos los que creemos en Él y confiamos en Él, eso no dice o no quiere decir que cualquier circunstancia no nos duela o no nos haga temblar o no nos sacuda, sino Dios que nos da fortaleza es que nos hace salir y superar toda crisis que llega a nuestra vida. Así que no olvidemos que la fe debe imponerse ante cualquier circunstancia, puesto que la fe viene de Dios y se desarrolla en nuestra vivencia todos los días, y entonces tenemos que dar testimonio de ella en medio de este mundo. Así que sigamos adelante, firmes en el nombre de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga. Después de haber escuchado esta hermosa reflexión, damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Francisco y continuamos con el himno 653. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Está escrito que ante el Dios bendito nos postraremos y le adoraremos. Cuentas rendiremos cuando lleguemos ante el tribunal del Dios eternal. Cristo es Señor de nuestra existencia. Él nos redime con dulce clemencia. Aunque esté muerto, estaré con Él. Por cuanto Él vive, también viviré.
Continuamos con la última oración. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora una vez más por tu grande bondad y paciencia para con nosotros. Gracias por regalarnos la vida, la salud y una vez más, oh Señor, entrar a tu presencia, adorarte, pero también edificarnos en tu gracia y a través de tu palabra santa. Guíanos en todo lo que nos resta realizar en nuestra vida en esta tierra, y cuando terminemos nuestra carrera, Señor, terminemos con bien, terminemos el trabajo para lo cual nos llamaste y encargaste que llevemos a cuestas en medio de este mundo en el que vivimos. Sigue bendiciendo la vida de las mujeres de la iglesia, de tu iglesia, que has llamado para servirte, para seguirte y para obedecerte. Y te rogamos, oh Dios, que sigas sustentando a miles y miles de familias dentro de tu iglesia, de este estado, de este municipio, de otros estados, de otros países. Te rogamos, oh Dios, sigas bendiciendo la vida de tu iglesia. Gracias te damos por todo y en todo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Continuamos con los avisos. Gracias damos a nuestro Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que le dio a las hermanas de venir a dirigir este orden de culto, a la hermana Lucy, a la hermana Lorena. Dios bendiga a sus vidas, igual que a Yajaira, que las acompaña. Y también seguimos invitando a todas las hermanas de la iglesia para que se comuniquen con el hermano Romeo o con el pastor, hermanas, para que también tengan ustedes el gozo de venir a dirigir estos órdenes de culto para hacer...